La editorial de la Universidad del Rosario y la librería Lerner se complacen en darles la bienvenida a este evento de presentación del libro sobre el texto Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas. El día de hoy contamos con la participación del editor académico del texto, el profesor Hugo Alberto Rivera Rodríguez, quien es economista empresarial, magíster en administración y experto en teoría de restricciones. Para comentar el libro nos acompaña la profesora Gisela Eugenia Becerra Plaza, quien es administradora de empresas y magíster en finanzas y también directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. Dentro del público nos acompañan autores de capítulos del libro y pues, público en general. Les recordamos que tenemos un programa de radio de la editorial de la universidad por la emisora institucional de la universidad. Se llama Las Voces del Libro y allí pueden consultar sobre esta y otras publicaciones que tenemos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, pues yo hoy tengo el honor de presentar a los compañeros de la academia, a personas que estamos involucrados en la empresa, a personas que además trabajamos con el Estado, las lecciones aprendidas del grupo de investigación de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, que ha hecho un trabajo que recoge, yo creo que más de 15, 17 años de investigación. Para mí fue un placer, un orgullo cuando Hugo me mandó la invitación para que viniera a compartir con todos ustedes este lanzamiento, pero me emocionó mucho cuando me invitó a que hiciera la presentación. Aquí pues yo conozco a Hugo como editor académico, como investigador hace más ya de 15 años, pero también conozco a David Hernando Barbosa, uno de los autores, hace también más de 17 años. También conozco a la profesora Merlín, a Natalia, y eran alumnos, eran pequeños cuando abrimos la maestría, a Sergio Pulgarín, a Irma Olis, con quien arrancamos un proyecto en el Rosario muy, muy especial. Entonces realmente para mí es una alegría estar acá sentada y quiero hacer un recuento. Cuando el profesor Hugo me envía la invitación para acompañarlo en este lanzamiento, además de sentirme muy honrada, mi mente voló 17 años atrás y me acuerdo mucho que comenzando este siglo, estábamos hablando del 2002, 2004, en la facultad estábamos muy preocupados porque acabábamos de pasar la crisis de 1998. Las escuelas de negocio estaban muy cuestionadas. Nos acusaban de formar los tiburones académicos y cómo nosotros no estábamos manejando un liderazgo ético, cómo no teníamos una capacidad de manejar la complejidad, de prepararnos para los momentos que no fueran los rutinarios y cómo no podíamos sacar adelante las empresas de estas crisis. Entonces, en ese momento me acuerdo mucho bajo el liderazgo de un exdecano nuestro muy querido por todos nosotros, Fernando Restrepo, hablábamos que la administración era una función de liderazgo y productividad, entendiendo el liderazgo como la competencia de poder describir y entender el entorno. Entonces ahí arranca mi reflexión cuando leo este libro. Estamos hablando ya 2 décadas, estamos hablando de una problemática que nos preocupaba mucho y decíamos que la productividad era el aprender a enfocarnos en el uso eficiente de los recursos, la calidad, la mejora continua y la cultura de la evaluación permanente para poder ser ese estratega, ese que anticipaba tiempos difíciles, turbulencias, cambios en el entorno que nos permitieran tomar mejores decisiones y así poder ser mejores gestores. Entonces, esta visión de inicio del siglo de una investigación que en su momento la llamábamos perdurabilidad empresarial. ¿Qué hacemos para que las empresas no se cierren?
esta investigación que gesta desde el inicio de Hugo al Rosario, nos daba respuestas a una serie de preguntas que teníamos desde el Rosario y mi facultad, la Facultad de Administración, pero que también ya habíamos planteado a Escolfa. Está Carlos en el externado, que también fueron de los líderes y pioneros en esta visión de la estrategia, de la perspectiva, de los fenómenos entrópicos, de las cosas que nos cambian las condiciones y debemos saber actuar. Hoy me parece que para nosotros es un placer presentar un resultado de estos años de investigación que además es conjunta, es transdisciplinar. Si ustedes leen en la carátula del libro la formación de cada uno de los investigadores que participan, cómo además hacen una alianza con América Latina y 2 investigadores, en donde además prueban su autoría, prueban sus casos de estudio, la comparten, y hoy podemos decir que son líderes en generar conocimiento en términos de turbulencia organizacional, en términos de liderazgo ético, y que me siento muy honrada de estar lanzando un libro en una investigación que es pionera, que es gestora del conocimiento y que nos abre y nos deja muchos mensajes para que nosotros desde nuestro quehacer de la administración podamos enfrentar todas estas turbulencias externas e internas que tenemos que resolver, y tenemos que resolverlas con una visión de país, de región y de mundo. Entonces, ¿qué es esa turbulencia empresarial? Y me encanta la perspectiva de la estrategia, el liderazgo, la realidad empresarial y las finanzas, especialmente con los resultados financieros y los momentos de cierre que han afrontado las empresas estudiadas en esta investigación. El libro está muy bien estructurado porque el profesor Rivera, en su primer marco, su primer capítulo, su primera sección, son 3 secciones del libro, nos genera unas preguntas. ¿Qué es la turbulencia empresarial? ¿Qué es la turbulencia desde diferentes perspectivas? Desde la estrategia, entendiendo como esa competencia de anticiparnos y saber qué hacer. El liderazgo desde la ética, el influenciar y saber que la decisión tiene una causalidad, tiene un efecto. La realidad de la empresa, cuando yo estudio y miro los distintos fenómenos y las comparo entre sectores y entiendo su individualidad. Y las finanzas, porque finalmente es el indicador que nos mide. Nos mide si estamos bien, si estamos mal, si tenemos vida a futuro o si tenemos que cerrar nuestras puertas de pronto por un problema de gestión. Ese paseo desde 1962 viene muy de la mano de lo que yo les estoy diciendo. Estamos haciendo una revisión histórica de apenas medio siglo hacia atrás, de los últimos 70 años, y estamos hoy en una 4ª revolución industrial, en una aparición de unos nuevos modelos de negocios y de una cantidad, usemos la palabra, turbulencias externas que afectan el quehacer del día a día de las organizaciones. Entonces, la segunda pregunta que nos plantean este grupo de investigación es ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos el impacto de esa turbulencia? La tercera pregunta, ¿qué debemos hacer para enfrentarla? ¿Qué paradigmas debemos romper? ¿Cómo nos debemos unir? Y por último nos cierran el libro con una caja de herramientas. ¿Qué herramientas podemos implementar que nos permitan anticiparnos a esas posibles turbulencias y cómo sabemos que estamos preparados para? Ese paseo por esa investigación es muy, muy interesante, porque después de una magnífica recopilación histórica, un marco histórico y unas definiciones muy técnicas de lo que puede significar la palabra turbulencia, estrategia, liderazgo, entendemos que pasamos a plantear no solamente un entorno externo, no solamente una etapa de una empresa, porque uno dice tenemos crisis, y hago referencia cuando dije
Empezamos a estudiarla después de la crisis de los 98. Los economistas que están aquí sentados sabemos que las crisis económicas se repiten cada 10 años. Vimos la del 98, 2008, ¿cierto? Y no aprendemos. El libro nos invita a que entendamos la turbulencia como un estado del entorno y no como una etapa de la empresa. Entonces, cerrar una turbulencia en una empresa no es salir del problema, sino entender que se vienen muchos problemas que están en el entorno y que nosotros debemos saber gestionar. Esto lo caracterizan y lo hacen muy bien en esta primera etapa el estudio que nos muestra en el capítulo 2 la profesora Olis y el profesor Reyes Giovanni, en donde además se toman la molestia de caracterizar el entorno empresarial. Entonces, no solo conocemos la turbulencia desde el concepto, desde el marco, desde la historia, sino desde cómo afecta y cómo se enfrenta de la realidad empresarial. Y nos muestran además unas reflexiones muy interesantes sobre la misma capacidad que genera la empresa para poder de una manera dinámica abordar y absorber, digamos, toda esta serie de dificultades para poder gestionarlas y poder salir exitosos. La segunda parte del libro ya nos muestra mucho más allá cómo podemos desde la gestión de la turbulencia influenciar en el comportamiento de las empresas y cómo esta influencia sí puede cambiar ese entorno externo. Aquí es muy interesante la perspectiva que nos muestran los profesores Méndez y Peralta, donde abordan esta gestión desde los fenómenos económicos, desde la teoría económica, cómo se afecta la firma, la teoría de la firma, qué pasa con esos costos de transacción, cómo debemos estar siempre preparados y ser menos resistentes al cambio, y de esta manera hacen evidentes que desde el concepto económico, desde el concepto de costo de transacción, es muy importante que las organizaciones tomen decisiones y que desarrollen competencias dinámicas, es decir, rompan paradigmas, se vuelvan pioneros, se vuelvan gitanos y siempre estemos en ese continuo cambio, enfrentando y afrontando todos esos nuevos retos. La profesora Páez continúa con esta reflexión abordando un tema crucial, porque muchos de esos problemas o esas turbulencias externas también tienen un fondo en una falta de un liderazgo ético. Y hablar de liderazgo ético, de la relación entre el entorno y el comportamiento estratégico de las organizaciones es muy interesante, porque nos dan a conocer y nos invitan realmente a que entendamos cuál es ese rol de ese líder, cuál es el rol de un verdadero liderazgo que influye y pasa barreras y que además conoce que sus decisiones afectan no solo a la empresa, sino a todo su grupo de interés, y cómo deben actuar y sopesar esa decisión de una manera socialmente responsable y humanista, no tanto monetaria y no tanto mirando en el bien individual, sino en el bien colectivo. Luego, el profesor Barbosa cierra esta segunda parte del libro con una nueva forma de ver un fenómeno que hoy lleva a reflexión y al éxito, y es la resiliencia, y habla de la generación de empresas resilientes y cómo esas empresas, si tienen ese liderazgo y tienen esa gestión, van a tener alternativas para poder gestionar todas las turbulencias. Y no solo nos describe ese concepto de resiliencia, sino también cómo aparece,
cómo realmente se estudia ese nuevo fenómeno y cómo se vuelve una competencia que permite una evolución muy grande en el campo de la dirección de empresas, resaltando siempre la conducta humana y la competencia del líder, para entender esa relación que hay entre el entorno, la estrategia, la empresa y la sociedad. Entonces, creo que es una invitación a que lo leamos, lo analicemos, lo aprendamos, lo digiramos. Yo tengo acá una serie de preguntas que después quisiera compartir, pero que esto que ponen desde la investigación no se queda en la teoría, porque luego tenemos a la profesora Malaver Natalia, a quien conozco desde estudiante, a la profesora Merlín, a quien también aprecio mucho, que nos aterrizan esa teoría en dos situaciones reales, dos casos de estudio del grupo de investigación, en dos sectores completamente diferentes, como es el sector del comercio y el sector de las comunicaciones, el sector agrícola, en donde las situaciones y las crisis y las turbulencias son distintas. Ellos nos muestran cómo, entendiendo y teniendo una gestión estratégica, si uno piensa en el largo plazo, si uno piensa en la sostenibilidad y la perdurabilidad de las empresas, cómo esta gerencia o esta gestión de la turbulencia con este liderazgo ha permitido que las empresas no solo sobrevivan o tengan supervivencia, sino que haciendo un proceso de reinvención y hacer un giro radical, y como se llama técnicamente, un turnaround de su proceso, salgan de la crisis y no solo salgan, sino que encuentren en ella una oportunidad, crezcan notoriamente y luego sean muy atractivas para tener nuevos inversionistas. Entonces, a ese aterrizar, esta conjunción de la teoría, la investigación, la práctica y el componente humano en la gestión y en el liderazgo, hacen que este libro realmente sea de gran valor para todos nosotros que trabajamos en la administración y que somos los responsables de generar un desarrollo competitivo y empresas que duren y realmente creen valor. Luego nos introducen en este mismo cierre que hace de la parte práctica. Hugo y el profesor Pulgarín nos invitan también a reflexionar más en el trabajo en equipo, en cómo en solitario no se logran muchas cosas, y hablan de un nuevo término, un nuevo tema que seguramente nosotros hace unos años llamábamos distintos, y es mirar cómo desde la estrategia y los estudios organizacionales hoy hablamos de gestión y de acciones de coevaluación, coevolución, en donde de una forma en conjunto, de una forma en donde el mismo sector, las mismas empresas que están afectadas por la misma turbulencia, se unen, miran este tipo de acciones y se preparan, y en conjunto las permean. Y entonces aquí nos dicen que como último aporte en estas nuevas evoluciones, nos invitan a que todas estas lecciones aprendidas las compartamos entre todos nosotros, las facultades. Y yo aquí, como directora de Ascolfa, sí quiero hacer un cierre muy especial, y digo que invito a todos los aquí presentes a leer esta obra, y creo que la debemos difundir porque desde nuestras facultades debemos usarlas
y debemos citarlas para que realmente nos comprometamos con el desarrollo de esos verdaderos líderes, de ese liderazgo ético, de cómo plantear desde la estrategia, desde la gestión de la turbulencia, soluciones a los problemas, y cómo estas nuevas generaciones se involucran hoy en esta nueva mirada de un management mucho más atractivo, de un management mucho más pertinente, que realmente va a permitir mejores condiciones de vida y un país más competitivo. Esa es como la presentación que puedo hacer de este libro, que sin lugar a duda reúne muchos años de trabajo, un equipo interdisciplinar y un equipo muy fortalecido y muy aterrizado en una investigación que realmente nos orgullece y nos enriquece como facultades de administración. Muchas gracias, Giselle. Y antes de responder a unas preguntas que tiene Giselle preparadas, pues dar el agradecimiento a todos los que vinieron hoy a este lanzamiento de este libro, Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas, a mi familia, a los amigos de otras universidades, a los coautores que aceptaron la participación en este libro hace ya un año, digamos, cuando se lanzó, digamos que se decidió lanzar este libro. Un poco los antecedentes de esta historia, Giselle los comentaba. Giselle contó desde el año 2003-2004, pero la historia es de unos años atrás. La historia comenzó cuando en la maestría en administración en el externado estudiábamos lo que era la perdurabilidad empresarial, un libro famoso de empresas que perduran de Collins y Porras, que inclusive era una traducción extraña, donde nos preguntaban, bueno, ¿qué deben hacer las empresas más grandes, en ese caso del libro, para poder permanecer tantos años en el tiempo? Y los mexicanos lo tradujeron como empresas que perduran, siendo un término un poco complejo para la literatura de administración. Entonces ahí comenzó la historia, estudiando casos de empresas grandes, de otro tipo de empresas no tan grandes, pymes y medianas empresas, en ese desarrollo que el externado ha continuado y que nosotros, digamos, en el Rosario continuamos con esa bandera de la perdurabilidad empresarial. Entonces, esa preocupación por tratar de decirle a las empresas de Colombia cómo permanecer, cómo no naufragar ante los momentos de adversidad, pues toma un giro inicialmente con lo que Giselle nos decía, claro, los estudios de perdurabilidad empresarial, las condiciones de perdurabilidad. Y en esos hallazgos de la perdurabilidad, pues había algo común entre todas las empresas. ¿Cuáles eran las empresas que morían y cuáles eran las empresas que lograban salir de esa adversidad? Entonces encontramos, y con las consultorías que se hicieron allí en la universidad, en el CIDEN, con Jorge Hernán, que aquí nos acompaña, encontrábamos cosas. Las que sobreviven son aquellas que enfrentan momentos adversos extremos, no cualquier crisis pequeña. Por eso es que en el libro se hablan de diferentes tipos de momentos hostiles, momentos dinámicos, pero la turbulencia es otra cosa completamente distinta. Y entonces, en ese transcurrir de hablar de la perdurabilidad, pues de un momento a otro llegan los bestsellers norteamericanos de turbulencia, haciendo referencia a lo que hace 18 años exactamente pasaba. La mayoría de los libros de turbulencia comienzan diciendo el 11 de septiembre del año 2001, las empresas debieron transformarse ante eventos inesperados, situaciones adversas que pusieron en crisis su comportamiento. Y vimos como grandes compañías aeronáuticas y de todos los sectores de las listas famosas de Fortune 500, pues se vienen a pique y desaparecen. Entonces todos los libros de management sobre turbulencia hablan del 11 de septiembre. Casualidad que hoy, 11 de septiembre, hablamos de una turbulencia del entorno, como algo curioso, digamos, dentro de esta presentación del libro. Y entonces hace un año, como cierre del proyecto de turbulencia empresarial, en el cual ya llevaba casi 6 o 7 años, yo digo, debo cerrar el libro con algo que integre las líneas de investigación de la Escuela de Administración, desde el liderazgo, desde la estrategia, que ha sido mi campo ya hace 20 años, desde la realidad empresarial, desde, ya lo había hablado, desde el liderazgo,
Y entonces lanzo la invitación a unos amigos y colegas de la universidad, casi todos aceptaron esta invitación, que después de un año se plasma en el libro. Y lo que decía Giselle, pues un libro dirigido a investigadores. Aquí tenemos profesores, investigadores, donde el primer capítulo es un capítulo que los motiva a mostrar esa tradición, algunos la tradición histórica y la búsqueda de literatura puede ser tediosa, pero digamos que narra más de 60 años de revisión de literatura en un tema que uno encuentra en todas las revistas y en internet: turbulencia. Todo el mundo cree que la turbulencia es cualquier cosa. Y luego, entonces, en uno de los otros capítulos o secciones se habla del entorno, y invito a Iliana y a David en el tema del liderazgo. Bueno, ¿cómo es que el liderazgo como una forma de enfrentar los momentos de adversidad extrema, no cualquier liderazgo? Iliana habla del liderazgo ético, una mirada distinta a lo que la turbulencia nos decía. Entonces es el líder ético el que comprende las magnitudes de sus acciones para poder que esta empresa, pues algunos superan las adversidades de manera no correcta, pero la empresa que logra superar las adversidades a futuro con, digamos, con la búsqueda de la calidad de vida y sin estropear el comportamiento de otros, pues la turbulencia desde el liderazgo ético, Iliana lo plasma con una revisión de literatura del tema del liderazgo enfocado en esto de lo ético, que es algo distinto. Y David con el tema de resiliencia que aparece en tantas partes, pero la resiliencia, como lo veremos más adelante en el libro, es una capacidad que se va desarrollando con el paso del tiempo. No es que me caiga y me supere solamente en ese momento, sino que es una capacidad dinámica que evoluciona y que se va creando. Y entonces yo luego decía, pero este libro no se puede quedar solamente en estas partes. Y vienen los casos. Viene el caso que decía Giselle de dos pymes. Perdón, me faltaba algo. Digamos que la parte de la gestión de la turbulencia desde la parte financiera, con Diego y Jairo Andrés, y de la profesora de la Universidad de York del Canadá, Marcela Porporato, nos muestran cómo las finanzas ayudan a sobreponerse a esos momentos de adversidad extrema, no cualquier crisis pequeña. Y luego los casos, uno de los cuales es uno de los profesores aquí presente, el profesor Alexander Knight, cómo logra sacar esa empresa casi de la muerte, del momento de iliquidez extrema, y cómo enfrenta no una crisis, sino un momento catastrófico, lo que es la turbulencia desde el punto de vista negativo. Y Alexander, en su narración y en lo que escriben de la empresa de Alexander, nos dice es que desarrolla una capacidad de aprendizaje, no cualquier cosa, no es superar algo pequeño, sino cómo estoy preparado para los momentos dramáticos que iban a acabar con la empresa y con sus empleados. En el otro caso, la profesora Natalia y Merlín pues nos cuentan la historia de unas empresas que también a través de la eficiencia y de la racionalización salen adelante, algunos elementos comunes. Y con el profesor Sergio escribimos un caso de un sector que ya tiene más de 20 años, 21, telefonía móvil, que atraviesa turbulencias. Como Comcel en su momento, y contamos la historia de Celumóvil, de Comcel, de Movistar, de Tigo, se enfrentan a esos momentos de adversidad y de cambios radicales, cada uno con una manera distinta de enfrentar esas situaciones no gratuitas del entorno, donde ni siquiera generaban utilidades. Y termino el libro con algo que yo no lo tenía pensado. Lo que pasa es que el evaluador me dice, pues le puso lecciones aprendidas. ¿Y qué aprendió? Pues que aprendió, me puso a meditar después de 8 años de investigación, y yo dije, pues tengo que haber aprendido algo. Y me retó a publicar y a escribir un capítulo final donde Giselle lo esbozaba. Decía, una empresa puede enfrentar la turbulencia cambiando el entorno. Entonces, ese paradigma del manager, que solamente una empresa reacciona o se adapta al entorno, pues con el libro, con las historias decimos, es que la empresa puede cambiar al entorno. La mejor manera de enfrentar es cambiar sus necesidades, cambiar los factores del entorno inimaginables en los años 70 y en los años 80. Ese es tal vez uno de los principales aprendizajes del libro,
bueno, y la otra del liderazgo ético, algo distinto. Eso no está en ningún libro que hable de turbulencia, digamos, como un elemento adicional. Yo creo que Hugo ya me respondió alguna de las preguntas, porque yo he dejado un pedacito. Pero yo creo que el aporte más grande, como tú lo dices, el reto más grande, digamos, todo el libro aporta, pero se dan cuenta que aquí yo tengo una serie de banderines. Pero es que es muy interesante el abordar toda esta teoría con diferentes perspectivas y con diferentes definiciones. Entonces, ¿qué es complejidad? ¿Qué es incertidumbre? ¿Qué es dinamismo? ¿Qué es algo abrupto? ¿Qué es una declinación? ¿Qué es hostil? Y cuando nos va paseando por todo este estudio histórico, por todos estos referentes bibliográficos, y nos hace los símiles a las situaciones que muy bien concluyen en los dos casos, y cómo yo aterrizo esta investigación a la práctica, pues realmente son un aporte muy interesante. Y ahora, hablando con Carlos, yo le decía, es que nosotros, yo estaba en el Rosario desde el 2000, nos robamos a Hugo y nos robamos hay que decirlo así, en palabras amables, porque creo que fueron los líderes en trabajar el tema de estrategia, el tema de prospectiva, doctor Mojica, y de hacernos a nosotros pensar distinto. Los bestsellers en management, en turbulencia, en perdurabilidad, en estrategia, a veces nos dejan un sinsabor, porque a veces pensamos que es solamente un momento, que es una situación o que es algo más bonito como para hacerlo, pero no para mirar el impacto y llevarlo a la práctica. Y estas conclusiones, Hugo, tuyo, en las lecciones aprendidas, pues van mucho más allá de lecciones aprendidas, sino son plataformas, inicios y grandes reflexiones que nos dan un punto de partida para hacer una invitación a seguir trabajando, para ser más competitivos, para tener mejores herramientas de gestión, sin perder estos nuevos elementos que pones en el libro, que sale de la investigación de perdurabilidad, el componente ético, el componente del liderazgo ético, entendiendo no la ética desde la definición por sí misma, y la resiliencia empresarial que plantea David como un momento de tener ese caparazón, esa frialdad, esa capacidad de reflexionar para enfrentar, salir adelante y asumir riesgos, es decir, transformar el entorno. Y me acuerda las reflexiones que hacíamos desde la física, desde el caos. Y de ahí yo creo que de esta investigación de las turbulencias también nacen los premios que hoy se entregan en el Rosario al empresario que sale de las cenizas y vuelve y surge, al empresario que hace innovación y transformación, al empresario que impacta. Y yo creo que aquí hay un trabajo que realmente es para felicitarlos y invitarlos a continuar haciéndolo. Y también que me permitas hacerte 5 cortas preguntas para que compren el libro y lo lean, sin irnos mucho a decir qué pasa en el libro, porque si lo contamos ya está leído y no lo difundimos, pero yo creo que la primera gran pregunta es ¿qué significa un estado de turbulencia para las empresas? Porque tú bien lo decías, turbulencia no es un momento, turbulencia no es una crisis, sino es algo abrupto, es algo grave, es algo catastrófico, no es temporal. ¿Qué significa ese estado de turbulencia para la empresa? Y después de que nos expliques un poco qué es ese estado, ¿cómo les afecta? O sea, si yo lo dejo a un lado, ¿qué pasa? Pues un poco la analogía de la turbulencia, cuando en clase presento el tema de la turbulencia, yo le digo a los estudiantes, siempre que subimos a un avión, nos dice el piloto,
posiblemente, o inclusive a veces lo dice con certeza, vamos a atravesar un momento de turbulencia, a veces perceptible, otras veces no, pero cuando percibimos esa turbulencia es una sacudida, es una agitación. Entonces vamos en el avión sentados y se sacude el avión, pero el avión no se sacude simplemente por temperatura, se puede sacudir por varias fuerzas que hacen que ese avión se mueva. Entonces, cuando lo trasladamos al tema de las empresas, entonces, ¿qué es la turbulencia? Una sacudida mayor que presentan las empresas como consecuencia de los cambios en el entorno. Entonces, el entorno cambia, factores políticos, sociales, tecnológicos, tasas de cambio de un momento a otro, respuestas o discusiones entre dos presidentes, presidente Trump, presidentes del gobierno de la China, y entonces aparecen unas situaciones disruptivas, cambios. ¿Y qué pasa con las empresas? Pues las empresas que están en un sector cambian su comportamiento. Entonces la turbulencia es una sacudida mayor que pone en riesgo la vida de esa empresa. Y la empresa, para actuar, pues debe transformarse, debe lograr, y no todas las empresas se salvan. Entonces es la transformación y la manera de lograrla lo que va a permitir que una empresa enfrente ese momento de adversidad, como el avión. Si el avión entra en una turbulencia y no reacciona adecuadamente, se cae el avión. Entonces lo mismo le pasa a la empresa. Fuerzas externas, impredecibles, que ponen en riesgo la vida de esa compañía. Nos queda claro el reto. También hay turbulencias en que el piloto nos dice no afecta la seguridad del vuelo. Esas, desde el punto de vista organizacional, no serían turbulencias, sino amenazas. Claro, eso sería lo que en el libro hablo de otro tipo de entorno, un entorno de pronto hostil, o un entorno incierto, o un entorno dinámico. No todo el que dice es que hay una crisis es una turbulencia. Por eso es que cuando a veces lo que pasa es que el lenguaje es muy sutil en el avión. Entonces no podemos decir que en las empresas toda crisis. Ah, bueno, porque entonces pasó algo en la tasa de cambio, entonces ya es una turbulencia. Esa es una crisis no mayor que puede llegar a afectar el comportamiento, pero no la vida de la empresa. Eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Es posible detectar la turbulencia? ¿Hay una especie de sistema que nos permita tener alertas tempranas? O sea, poder estar seguros que afrontamos una turbulencia. Pues como lo decía Gisela ahora, las lecciones aprendidas más que lecciones son como una plataforma de retos hacia la investigación, no termina allí. Entonces, el sistema de alerta temprana, parecido a lo que ocurre en el clima y que ocurre en los aviones para tratar de detectar una turbulencia en las empresas y en el sector empresarial, es más complejo. Lo que pasa es que sí hay señales sutiles de lo que pasa en el entorno. Entonces, ¿qué pasa con un empresario que puede anticiparse? Pues precisamente lo que en el libro hablamos de la importancia de la lectura y de la percepción del entorno. Hay señales políticas, señales socialdemográficas, tecnológicas. Entonces es el estudio del día a día lo que te permitirá anticiparte a un momento de eso. Nadie puede prever una situación inesperada que ocurre con algún gobierno que te baje la tasa de cambio, pero lo que pasa es que se tienen que dar muchas cosas para que presente la turbulencia, pero hay señales. No hay sistemas de alerta todavía que te dicen, allí viene la turbulencia, con cuidado, pero sí hay señales para prepararse ante esos fenómenos. Una invitación, una reflexión es que debemos aprender a entender esas alertas tempranas. Debemos tener esa capacidad de ir un poco más allá y siempre hacer una relación entre esas posibles causas que estamos mirando o efectos tempranos nos pueden dar a conocer que se nos puede avecinar una turbulencia y debemos pararle atención. Esa es una lección aprendida muy interesante que nos plantea Hugo en el libro. Me meto con el tema que me impactó y es en el texto, pues lo mencionas con el aporte del profesor David, el concepto de resiliencia. Y la resiliencia, pues hoy se habla mucho,
se quiere llevar como al todo y al mismo tiempo como a nada, es decir, no se le da el debido peso. Quisiera que nos contaras un poco más sobre esa resiliencia, qué relación tiene con la turbulencia, o sea, cómo la podemos enlazar de una manera más efectiva, más clara. Un poco, digamos, lo que vemos en televisión y en internet, que se habla tanto de la resiliencia, haciéndonos creer que es como levantarnos de una caída menor y que la persona se levanta de una adversidad mínima. Realmente lo que hablamos en el libro de la resiliencia es que es una capacidad dinámica que evoluciona con el paso del tiempo. Entonces, una empresa que sufre una crisis o un momento de adversidad extrema y lo supera, aprende de eso y aprende para que cuando llegue el otro momento de adversidad, porque las adversidades son permanentes, los obstáculos que se presentan en el camino, como nos lo redactó la librería Lerner en una descripción maravillosa del libro, que entre el emprendimiento y el éxito hay una gran cantidad de obstáculos que ponen en riesgo la vida de las empresas, pues las empresas y los empresarios viven momentos de adversidad permanentes y aprenden de ellos. Entonces la resiliencia es esa capacidad de aprender y aprender y aprender a levantarme todas las veces porque ya he aprendido, todas las crisis son distintas. Entonces realmente eso es lo que podemos llamar de resiliencia estratégica, no resiliencia en el ser humano. Resiliencia como una capacidad de anteponernos a la adversidad constantemente, como algo que ya voy interiorizando y que me permite avanzar siempre. Por eso el apellido de la resiliencia organizacional. Es decir, es esa capacidad de aprender y de esos aprendizajes tener la capacidad de aprender nuevamente. ¿Podríamos hablar de desaprender y aprender? Claro, porque digamos que en los casos donde en el libro que Natalia y Merlín describen, pues entonces, ¿qué pasó con estos empresarios? Pues les tocó desaprender. Yo a veces en el libro coloco como el término metamorfosis. Se transforman por completo porque lo que tenían de aprendizaje aparentemente del pasado, pues ya no te va a servir adelante. Entonces, es esa, como en el caso que se narra de la empresa del profesor Neita, el aprendizaje organizacional implica desaprender y aprender nuevas cosas. Digamos que esa resiliencia no es simplemente de que me caigo y que me raspo la rodilla y me levanto, es una cosa superior. Es superior, es un aprendizaje continuo que te lleva siempre a ir más allá, mejorar. Bueno, siguiendo en el mismo orden del libro, en el mismo orden de aprender y que aparecen nuevas herramientas, llamémoslo así, nuevas de pronto, como dices tú, un sistema de pronto de alerta temprana, unos sistemas, unas metodologías, unos aprendizajes, unas buenas prácticas, llamémoslo. Me llama mucho la atención que se hubiese abordado el tema del liderazgo ético, entendiendo ese liderazgo también como una competencia, como una capacidad dinámica de esa interacción permanente de una manera anticipada. Y me gustaría que nos explicaras un poco más cómo contribuye un líder ético a la gestión de la turbulencia, a gestionar estas empresas en momentos de turbulencia. Entonces, cuando una empresa presenta o el sector presenta ese estado de turbulencia que afecta el comportamiento de varias empresas, pues tienen caminos distintos. Entonces, un camino es el de aquella empresa que a través de la reducción de costos o a través de otras alternativas no estratégicas, sino más del día a día, pues reacciona. Y reacciona un poco sin la mirada del futuro y de sus grupos de interés que puede pasar con ellos, pues son decisiones que realmente me ayudan en ese momento. Pero este otro, el papel del líder en pensar más allá, digamos, el tomar una decisión y cuál es el impacto de esta decisión en su empresa y qué puede llegar a pasar en el entorno, porque puedo tomar cualquier decisión. Y Liana nos habla de este líder, de este tipo de liderazgo muy particular, el liderazgo ético, sobre qué decisiones impactan el bien común, no cualquier decisión que simplemente es como para sacar esta empresa adelante. Debo pensar en mis empleados, debo pensar qué va a pasar con
con mis proveedores, con mis acreedores, con todos, porque realmente es la manera en que esta empresa construye, imaginémonos una empresa que está a punto de fracasar o de morir, que está ilíquida, y entonces le decimos, ¿y el papel del líder cuál es? Acabar esta empresa. ¿Qué pasa con los empleados? Sino que es pensar más allá, y es un elemento transformador, digamos, allí, en ese rol del líder, en enfrentar un momento de adversidad extrema con valores, con comportamientos que permitan pues que el sector no se vea afectado realmente. Pensar un poco también en la perdurabilidad, es decir, es con irnos más allá en el largo tiempo, en el largo plazo, y en que esa decisión de pronto, si es simplemente la crisis, si es simplemente cerrar, puede generar otras turbulencias también en el sector. Muy interesante. Por último, porque yo sé que todos tenemos también un tiempo, el libro nos describe los dos casos de las pymes y tienen el factor común, digamos, ambas, de haber entrado en insolvencia, es decir, haber puesto en riesgo poder continuar en el mercado, porque pues básicamente no tenía cómo responder a sus acreedores. Y son dos casos exitosos, son dos casos donde claramente todo lo que hemos venido conversando este libro, todo lo que tiene ese liderazgo ético, todo lo que tiene ese dinamismo, todo lo que tiene los procesos coevolutivos, todo lo que tiene gestionar esa turbulencia, pues uno lo evidencia. Mi pregunta es, ¿estas empresas que se recuperaron pueden ser ejemplo para alentar a las demás a hacer las cosas, a gestionar esa turbulencia, o simplemente son dos situaciones puntuales que se toman como casos de éxito y que pueden ser pocos casos ante una gran situación que pueden atravesar las pymes para motivarlos a medirse, meterse en este nuevo barco, embarcarse en esta nueva visión y ser capaces, como lo plantean en las situaciones reales, a tomar cambios y decisiones radicales? Es decir, reinventarme de pronto mi empresa al interior, negociar y mirar el entorno de una manera distinta. ¿Qué nos cuentas a eso? Pues yo creo que, digamos ya para terminar, la enseñanza es que todas las empresas que están en crisis, porque se ven enfrentados a estos momentos de adversidad extrema, que llamamos turbulencia, logran superar, y cualquier empresa que esté allí, esos momentos haciendo dos cosas. Uno, y lo vimos en los casos, lo primero es preocuparse por aquello que llamamos la gestión del día a día. Esas empresas, en el tema de gestión, pues hicieron racionalización de sus gastos, hicieron un análisis detallado del tema de los costos en la parte financiera, es decir, es una gestión financiera, una gestión de mercadeo, una gestión de operaciones, no olvidarse del día a día. Pero muchas empresas no salen de la turbulencia porque se quedan pensando en el día a día. Las empresas que quieran enfrentar la turbulencia les falta otro componente. Les faltaba el componente de la dirección. Entonces, esa superación de este momento de adversidad tiene la gestión del día a día y la dirección. Y la dirección tiene dos grandes campos: el liderazgo y la estrategia. Entonces, estas empresas que nos narra el libro, pues tuvieron unos líderes que estuvieron al frente de esta empresa, no solamente con aquel que los acompañaba, nombrado, digamos, por un ente oficial para que les hiciera un acompañamiento, pero es el líder el que estaba allí. Y estas empresas no olvidaron el largo plazo, no olvidaron la estrategia. Por eso esto es un libro de estrategia que nos está diciendo, estas empresas iban solucionando su día a día, pero ya pensaban en desarrollo de nuevos productos, en desarrollo de nuevos mercados, en una serie de estrategias que les permitieran salir adelante. Entonces la respuesta es muy concreta. Si quieres salir de un momento de adversidad extrema llamada turbulencia, debes hacer dos cosas: dirección y gerencia, como conclusión. Eso quiere decir que como
quiere decir que así como arranqué, volviéndonos al comienzo de esta década, nuestra definición del management como esa función de la estrategia, entendiendo la estrategia desde el liderazgo y la competitividad desde el día a día y el uso eficiente de los recursos, el control y la gestión con el impacto financiero es una realidad. Pues qué alegría estar casi 20 años después sentada acá con ustedes que eran unos jóvenes investigadores y nosotros unos viejos más metidos. Creo que no me queda más que felicitarte, creo que tenemos unas herramientas maravillosas y realmente una felicitación muy grande a todo el equipo de investigadores, a ti por esta recopilación, por este ensamblaje académico desde diferentes perspectivas y cómo nos das una lección de estrategia enfocada en el largo plazo, en el poner en blanco y negro las cifras, la gestión financiera, el uso de los recursos y el rol del líder como ese visionario, ese ser que tiene la capacidad de pensar en todos y en los demás y hacer un plan de largo plazo para llegar a la meta. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas en el público. No sé si alguno tiene alguna. Al parecer no, todos tímidos. Los investigadores que están acá quieren aportar algo más a lo poco que nosotros hemos podido aportar. ¿En dónde lo busco? En economía, en administración, en literatura fantástica. Aquí hay dos empresas que salieron de la turbulencia de esa forma. Pues realmente es un libro de estudios organizacionales, de management, entonces tanto el tema de administración, pues que cubre varias temáticas, liderazgo, tienes a los que les gusta el liderazgo, a los que les gusta el tema de la teoría de las firmas de la economía, el tema de las finanzas y de los modelos de predicción de quiebra que la profesora canadiense de la Universidad de York trabajó ese capítulo, desde la estrategia, desde el tema de la casuística empresarial. Entonces es un abanico que nos recorre por todas las grandes temáticas del management durante los últimos años. Yo creo que es un libro que nos permite hablar de la interdisciplinariedad y nos reafirma que el management hay que abordarlo desde varias perspectivas y desde varias opciones de estudio. Entonces yo creo que ¿dónde lo pueden conseguir? Digamos aquí, en el Rosario, y esperamos que realmente la invitación mía es a que lo usemos, lo llevemos al aula de clase, porque yo creo que las lecciones aprendidas son reflexiones, son cuestionamientos que nos debemos hacer y que pues teniendo una base teórica tan fuerte, con una base práctica donde nos muestran el éxito, yo creo que hay que hacerlo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias al profesor Hugo, a la profesora Giselle y a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos eventos todo el tiempo acá en la librería Lerner, también en la tienda Rosarista en la sede Centro y en la sede Quinta del Mutis para quienes estén interesados. Pueden conseguir toda la información en la página de la editorial, editorial.rosario.edu.co, y también en nuestras redes sociales, @editorialur, en Facebook, Twitter e Instagram. Allí también estamos transmitiendo en vivo, entonces si quieren repetir la conferencia, ahí está disponible en nuestro perfil. Muchas gracias.